Listo, Eliana, ya está grabando. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, hoy el día de hoy, entonces como les contaba, vamos a hablar sobre los maestros para la configuración de la funcionalidad de escaneo de documentos. Como ya les dije, mi nombre es Eliana Sousa, consultor clínico, con una experiencia grande en toda la rama de atención, tanto como usuario final como usuario configurador. La agenda del día de hoy, ¿qué nos trae? Conocer el funcionamiento de la funcionalidad de escaneo de otros documentos. Vamos a verlo muy a la ligera porque como también Carlos nos ha dicho en algunos momentos, la parte de movimientos como tal en la aplicación se irá un poco más adelante, posterior de la configuración de los maestros que estamos realizando en esta primera fase. Vamos a contar en la explicación muy al detalle de los maestros necesarios para escaneo de documentos. Y al final, como estaba diciendo Selene, hay una evaluación de conocimientos. ¿Qué es la funcionalidad de escaneo para Servint? Es que nos permite organizar la información en las diferentes categorías como administrativas y clínicas, que lo hemos visto en este momento, dejando la traza del ingreso de cada uno de esos documentos en los pacientes correctos. Obviamente que hay traza del log de auditoría, de quién realiza la actividad, horas y demás. Esta capacitación va a ser corta, no es extensa, son muy pocos los maestros que se manejan para esta funcionalidad. Vamos a hablar de un campo constante, vamos a hablar de un maestro de tipos de documentos a escanear y los diferentes permisos que se requieren para los usuarios. El primero de ellos, como lo decía, es el maestro de campos constantes. Su código es CLADOC, que es la clase de documentos. ¿Cómo lo vamos a clasificar en el intro de nuestra institución? Hablamos de una clasificación de documentos administrativos y clínicos y tenemos un otro por si está algún documento fuera de esta clasificación que acabé de nombrar. Luego tenemos un maestro de tipos de documentos a escanear. Esos documentos, entonces, tendría un código, un detalle, esa clasificación que nos la va a mostrar del campo constante, CLADOC, que acabamos de nombrar, un orden, una fecha inicial y una fecha final. Eso es más como control del sistema, por eso se coloca una fecha larga a futuro. Si está activo ese grupo, ese ítem, una carpeta repositorio. Si en el momento de ejecutar la acción vamos a necesitar una firma y otros ítems que vamos a ver más adelante en la aplicación. Hay unos permisos generales como tal la funcionalidad que para el código del programa es GSDoc, escaneo de documentos. Allí tiene sus diferentes movimientos, que es poder hacer uno nuevo, eliminarlo, imprimirlo, cortarlo, registrar observaciones, escaneo clínico, editar imágenes, el rotar. OnBase es algo que ya lo trae por el sistema, pero no aplica como función para la institución. Aquí en la parte de abajo yo muestro uno de los ejemplos que tenemos de una de las ubicaciones que podemos escanear. Para este es nuestro tablero de pacientes, nuestro tablero de hospitalización, escaneo, para permitir hacer la acción. Vamos a ingresar a la aplicación. Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en realizarla de inmediato. Estos maestros que estamos hablando se encuentran en los maestros clínicos, en el acceso centralizado. Lo encontramos como maestros clínicos. Ingresando a este icono vamos a encontrar esta ventana. Dentro de esta ventana encontramos los maestros generales y el primero de ellos se llama campos constantes clínicos. Aquí colocamos CLADOC y nos muestra la clase de documentos. Estos ya los tengo preconfigurados en el sistema, pero si ustedes quieren clasificar de otra manera, de otro nombre, cambiar el nombre o agregar alguno, ustedes lo pueden hacer sin novedad. Lisette, ¿cómo es el campo constante? ¿Me recuerdas el código y la descripción? CLADOC
es para, pues, para llamar los tipos de documentos A, administrativos, C, clínicos pues, o otros. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a continuar en los mismos maestros generales, tipos de documentos a escanear, y aquí tengo estos. Entonces, maestro de tipos de documentos a escanear, y aquí tengo esta descripción. Voy a mostrarles un poquito en la aplicación cómo lo hago para luego venir al detalle del cómo voy a configurar. Como les decía, desde el tablero, este es el tablero que ustedes conocen para ingresar a las historias clínicas, ¿cierto? De pronto para nuestros compañeros que estaban en la parte administrativa, que de pronto no lo hemos inmerso aquí en las capacitaciones clínicas, en este tablero ya no va a obtener un icono para ingresar a la historia clínica médica o a la historia clínica de cirugía, ¿cierto? Esos estaban aquí en la parte superior. ¿Cómo van a ingresar a la historia clínica? Seleccionando al paciente y realizando un doble clic para visualizarse en este tablero que se llama tablero de historia clínica integrada, como para que un poquito queden inmersos en esta información y no vean como cambios así fuertes. Desde este tablero, clic derecho, tenemos la opción para escanear documentos. Aquí nos muestra la información del encabezado del paciente, que es la parte de la demografía, el nombre del paciente, el tipo y número de identificación, una historia clínica, cuántos días lleva en la institución, qué cama tiene asignada, toda la parte del segundo identificador que ustedes me contaban, que es el nombre de la madre, dónde lo tienen ubicado, qué especialidad lo está tratando, y nos recupera la fecha y hora del sistema. Adicional, nos muestra el episodio para esta atención. Como nos contaba Lisette, tenemos una clasificación, ¿cierto? De esos, allá de ese campo constante, aquí tenemos si son administrativos o clínicos. Aquí, dependiendo de esta check, esta selección, aquí me muestra qué tipos de documentos son los que clasificamos como administrativos. O si seleccionamos en este ítem clínico, cuáles son los que determinamos como en la rama de la atención clínica. ¿Cómo se realiza el proceso? Se realiza seleccionando nuevo documento, nueva página, esa clasificación que tenemos acá, tipos de documento de identidad, documentos administrativos, documentos clínicos, consentimiento. Me voy a devolver un momento al maestro. Entonces, esa clasificación es la que tenemos en este espacio. Entonces, al insertar un ítem nuevo, tú le colocas el código que determines, es decir, eso sí es libre de configuración, no quiere decir que siempre vamos a colocar letras y números, pero siempre van a ser 3 caracteres, ¿vale? En esa parte de código siempre van a ir 3 caracteres, es decir, 3 ítems. Determinamos, esto es, por ejemplo, 05, otro documento. Esta clase, ¿de dónde me la lee, doctora Lina? ¿De dónde dice clase? Yo no sé, pues de la clasificación de documentos. Perfecto. Y el campo constante que nombramos cuando dijimos la primera vez. Esa clasificación, muchas gracias, doctora Lina, nos la lee de esa partecita, de ese campo constante. Entonces determinamos que este documento va a ser clínico, administrativo u otro. Entonces, por ejemplo, le voy a colocar clínico. Y aquí el ítem es el orden visual como lo queremos ver en este espacio. Aquí le decimos en esta información, entonces, desde qué fecha va a iniciar. Vamos a decirle que el 1 de enero, ok, ya pasó la fecha y le vamos a decir que para el 2040. Actual, este actual quiere decir que sea activo para visualizarse aquí en la aplicación. Ay, perdóname, yo tengo una pregunta ahí con esa fecha. O sea, ¿por qué tiene que tener una fecha de inicio y una de caducidad?
¿Ese es el tiempo en el cual va a estar, digamos, visible el documento o a qué se refiere esa fecha? Es un campo técnico, doctora Lina. No quiere decir que vamos a hacer, según la norma que nos dice que tenemos que tener repositorio durante 10 años del registro de atención, no Ok. tiene nada que ver. Es algo técnico que la aplicación nos hace validación de esta fecha inicial o esta fecha final. Ok, esa fecha inicial la da también automáticamente a la fecha en que yo subo el documento, no hay que modificarla. O la Exacto. pone así automáticamente el 1 de enero del 21 o No, cualquier otra señora. fecha. Aquí La da como, automáticamente en la fecha que yo lo escaneo. exacto. Esta fecha, como Oh, puedes ver aquí, cuando nosotros le dimos nuevo, él automáticamente me está reflejando la fecha y hora del evento, es decir, en el momento en que nosotros ingresamos a la aplicación a hacer la actividad. No va a tener modificación que alguien altere esta fecha o esta hora, no, señora. ok. Eliana, entonces la fecha en el maestro, ¿para qué lo tomaría el sistema? Estos rangos de fechas. Es un campo, como te digo, técnico, es decir, de la data antigua de la que se manejaba en Serviinte. Entonces, como una aplicación inmersa, tiene esos campos. No se pueden ocultar, pero lo tienen ahí ya inmerso. No, ¿hay algún problema si se digita una fecha final, digamos que no se ponga 2040 y la dejaron, no sé, 2020? ¿Va a afectar algo en el maestro o no? Vamos a dejarlo 2020. Me dice que debe ser. Me está validando la fecha inicial. Entonces aquí yo le voy a decir que esto es 2019. Hoy. Y aquí vamos a decirle 31/12/2020. ¿Listo? Uh-huh. Perfecto. Aquí esta carpeta, ¿a qué se refiere? Es un repositorio que vamos a dejar visibles allá, como nos decía en algún momento Duván, ustedes tienen un servidor para dejar los archivos, ¿cierto, Selene? Sí, señora. Entonces, esta ruta es la que vamos a configurar para el repositorio de ese servidor X. Entonces, es aquí donde nosotros le decimos 192 XIP, en qué lugar vamos a dejar ese repositorio. Yo lo tengo dentro de mi misma máquina desde este Pero es donde va a quedar guardado el documento. Donde va a quedarse como un repositorio, pero si alguna persona, como Lisette en algún momento me dijo, yo vine, digamos que mi HCCLI ya empezó y mi proceso empezó en el 2018. Yo vine en diciembre del 2018 y me escanearon la cédula, me escanearon el consentimiento y yo necesito ese documento. Yo entro por gestión de historias, mi atención normal, vengo y ingreso y le digo escaneo y allí voy a poder visualizar todo aquel movimiento que realicemos en este momento para el paciente. No quiere decir que si Lisette le vienen a solicitar ese documento que fue escaneado, ella tiene que ir a entrar al repositorio, no. Lo hacen desde aquí de la aplicación. Es como un guardar archivos en ese espacio. ¿Alguna otra pregunta? Yo pregunto por qué, por ejemplo, se escanea la cédula. ¿Con qué utilidad? Es una pregunta que puede sonar boba, pero en teoría, cuando a usted le llenan los datos del ingreso, ahí está todo lo de la cédula. Ok. En algunos convenios, llamémoslo así, dejan como repositorio a veces la cédula, el tipo de documento, el pasaporte o algo así. No sé, Carlitos, ahí me puedas apoyar, Martínez. Hola, hola, buenas tardes. Te escucho. No, mira, ya el escaneo de los documentos está sujeto a los requisitos contractuales que tengan la IPS con el prestador, con el asegurador. Entonces, y también como para saber, a veces las fotocopias, a veces cuando entregan fotocopias y temas no son elegibles, ¿sí? Entonces ya el departamento de admisiones como tal, a nivel de proceso, deben identificar qué documentos requieren escaneo desde el punto de vista administrativo, cuáles requieren escaneo según los convenios contractuales que tengan con sus entidades
es de pago. Entonces, esto es solamente es una aplicación que escanea, sí, documentos, y ya ustedes en el proceso deben decidir qué documentos escanear. Yo hago una pregunta. ¿El escaneo aplica para pacientes no activos? Es decir, el paciente ya egresó de la institución, pero yo quisiera tener algún documento que después de que me llegue el expediente físico veo que es importante para las diferentes gestiones asistenciales y administrativas. Yo lo puedo escanear y adicionarlo a ese episodio o a esa historia de ingreso. Sí, señora, sí lo puedes hacer para paciente inactivo. Sí, señora. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Veo que no. Entonces acá, si requiere firma, es decir, en el momento de la ejecución, aquí aunque yo estoy entrando, tengo mi nombre, también puedo hacer que valide en el momento de la acción esa firma para ese movimiento. O si lo tengo como usabilidad, solamente entro a la aplicación, lo imprimo. Lo escaneo. Si necesito que sea imagen a color o sea a tono grises. La calidad de la imagen, si sea alta o media. ¿Para qué me sirve esto? Que en el momento de la generación de guardar en disco, sea también no consuma mucha información o mucha capacidad. Entonces siempre se deja y se determina que sea media. Este otro documento que acabé de configurar es para que se refleje en el listado de administrativo o de lo clínico. Ese es cuando ingresamos. ¿Se acuerdan que les mostré que le ingresamos que tenemos unos check para decir que si soy administrativo o clínico? Y este es para que nos informe si este documento es para tipo de registro médico. Esto se utilizaba, dime. Eliana, qué pena. Y Tranquila, en la lista donde dice si se puede ver en lo administrativo o en lo clínico, ¿aplica para ambos? Es decir, que tengo que sea para ambos. Sí, es decir, yo quiero que se vea tanto en el administrativo como en el clínico porque voy a ponerte este ejemplo. Dale. Digamos, hablando desde el proceso de facturación. Entonces, facturación, para poder hacer ahorita que no tenemos gestión documental, nosotros requerimos tener escaneado la historia clínica, la epicrisis, las evoluciones de la parte médica y lo que es los soportes pues, de la historia, ¿cierto? Y nosotros complementamos con todo lo que son las ayudas diagnósticas, el certificado de servicio recibido y los documentos pues como propios que van adjuntos a la factura. Entonces, algunas cosas son desde la parte de historia clínica, por eso la pregunta es si puede aplicar para ambos, porque como para ellos también tiene que ser visible lo de la historia. Ok, no tengo la visualización, es decir, un tipo de filtro que me diga ambos, pero solamente sería jugar con el tipo de selección. Ya lo vamos a ver. Este que les estaba contando, el de la parte de tipo de historia clínica médica, eso era para cuando se tenía el HCMED o HCCID. No aplica para HCCLI. Entonces, como nos estaba diciendo nuestro compañero Carlos, si decimos que, por ejemplo, acá es tipo de identidad, aquí, ¿cuáles son los tipos de documentos de identidad que vamos a escanear? Por ejemplo, aquí, ¿qué me falta? Uno de ellos. No sé cuál quieren que aquí ingresemos. Un ejemplo. Podemos ingresar, por ejemplo, un electrocardiograma. Ah, bueno, entonces, este Pues sería una remisión de un paciente, que es muy frecuente que los pacientes traigan de las otras partes donde vienen el electro, lo que sea, y eso siempre se pierde. Listo, doctora Lina. Entonces, no, pero como habla de documento de identidad, sería registro de nacido vivo. Registro nacido vivo. Sí, bueno, registro. Sí. Que eso es una de las cosas que sí es exigible ahorita, ¿cierto? Listo, perfecto. Acá. La doctora Lina nos estaba diciendo, es que llegan con los electros, ¿cierto?
Entonces aquí, Sí. doctora, Entonces ahí se agrupa todo en documentos clínicos, la remisión, exacto, el electro, todo eso. Listo, exacto. queda claro. Entonces acá, entonces documentos, Aquí quiero aclarar una cosa. No necesariamente usted lo tenga que agrupar así tan cerrado, documento administrativo, documento clínico. Si ustedes quieren abrirlo un poquito más, unos grupos más grandes, también lo podrían hacer, ¿sí? aquí en ¿Sí me va a esta entender? parte, en este Sí, espacio donde está 5, eso. yo le puedo decir 6 que sea documentos Ayudas diagnósticas, soportes, eso, otras este cosas. O tipo sea, de no cosas. se vayan a cerrar que es documento administrativo y ahí van a meter todo. Documento clínico y ahí van a meter todo. No, ustedes pueden separar documento clínico en varias cosas. Entonces, por decir algo, soportes de ayudas diagnósticas y aparte, como tenía ella, consentimientos informados, aparte historia clínica. Si lo quieren abrir un poquito más, eso ya depende de la usabilidad que tengan luego en la aplicación. ¿Listo? Ok, perfecto, gracias. Listo. Entonces, como lo estaba diciendo mi compañero, entonces en cada una de las categorías nosotros decimos qué tipo de documentos son los que vamos a anexar en esta partecita. Entonces vamos a ir aquí a la aplicación a hacer un ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, documento de identidad, aquí todos aquellos que ingresamos. Si vieron que registro de nacido vivo aquí ya quedó ingresado para seleccionar. Acá, cuando nosotros realicemos ya toda la configuración de las aplicaciones, los escáneres en sitio y demás, no tengo que hacer modificación de esta parte donde dice dispositivos, porque ya quiere decir que el terminal, el usuario el cual estoy logueándome, ya tiene configurado por ende un escáner para hacerlo en el momento. Para el ejemplo de hoy vamos a seleccionar disco porque no tengo un escáner para hacer el proceso. Si le digo disco, me va a activar examinar. Pero si yo le digo acá escáner, aquí tú le dices escanear, lo pones en el lente común y corriente de la máquina y él te va a decir, te va a mostrar la imagen determinada y le dices guardar. Voy a hacerlo, disco, voy a traer un documento, para este caso una cédula. Entonces si le digo escáner, y aquí le digo escanear, me va a traer en el lente, me va a traer esta imagen que tengo acá. ¿Alguna pregunta acá? En este Pues, espacio, perdón, esto se puede hacer desde cualquier servicio. Pues no tenemos el escáner, pero supuestamente yo tengo en mi oficina, en hemodinámica, supongamos que tengo un escáner, ¿yo lo puedo hacer desde cualquier parte o tiene que ser con los permisos administrativos o cualquier otra cosa? ¿No? doctora Lina, la configuración de cada usuario de terminal va a ser manejada al interior para determinar qué equipos se van a poder conectar a ciertos escáneres para hacer el proceso. Entonces sí Eso, o necesitamos sea, una sí configuración. se puede y ya uno define cuáles, a cuáles les da permiso, pero se puede. Sí, señora. Ok, Tiene que evaluarse también porque a veces el escáner es de pronto no muy actualizado y no tenga la tecnología para hacer comunicación con Servint. Eso es ok. algo que una reunión previa ya realizaron para hacer el análisis de Ah, ese no, tipo eso de ya es de cosas. TI, ya ellos nos contarán. Listo, mídale para. Perfecto, con gusto. Entonces aquí, Eliana, yo señora, pregunto, cuando uno escanea la cédula, normalmente está entonces la cara como de donde está la foto de documento y la parte trasera, entonces uno tiene que escanear la parte de atrás o simplemente pone el documento y él escanea esa otra parte, ¿cómo es eso? aquí tendríamos la primera cara. Entonces, cara 1, aquí la guardaríamos, ¿cierto? Y aquí, entonces entraríamos de nuevo, nueva página, documento. Aquí le decimos que estamos acá, Lisco. Aquí le daríamos escáner y esta sería nuestra cara número 2. Ah, ok. ¿Listo? Entonces Sí. aquí, y aquí se nos ve, bueno, aquí. Si ves que aquí se nos ven las dos caritas. Si ves que en esta partecita colocamos una observación, Sí. ahí sería la cara número 2. Ah, bueno. Ahí tendrías esa parte. Ustedes aquí en esta partecita, ¿qué nos trae como información? Nos trae la historia clínica, el número del episodio. Ese 01 compromete a esta clasificación que nosotros le estamos realizando a los documentos.
Entonces nos ayuda a visualizar esa data. Un S10 es un consecutivo que la aplicación internamente me está guardando de los movimientos del escáner. Nos muestra la fecha, ¿cierto? La fecha del día y número de páginas o documentos que estamos escaneando. Si tenemos unas multifuncionales y demás que también son manejables, podemos de pronto, que creo que fue Josefina la que me hizo la pregunta de la doble cara, Sí, podríamos revisar si lo podemos hacer inmerso ahí de una vez, si lo podemos hacer el en un proceso solo ahí de doble. documento. Sí. Exacto. Ujú. Y tengo otra pregunta. Digamos que Sí. en el tiempo yo quiero ir a consultar si está escaneado el documento de esta historia. ¿Cómo se Sí. hace la consulta? ¿O puedo generar un reporte para saber de quiénes tengo el documento? ¿Cómo es eso? Tendrías que ingresar, de pronto ya aquí, para la atención de Pepito, aquí te activo el ítem de escáner, como esta atención fue no la presente sino la anterior, ¿cierto? Porque el usuario puede decir, ay señorita, es que no tengo la cédula, pero mi atención anterior ahí me la escanearon. Entonces tú entras a le dices escaneo y te va a llevar a esta ventana. Lo que nos diferencia son los episodios, ¿vale? Y aquí nos está mostrando las fechas del escaneo de esos documentos. Ah, ya. Allí Diana, lo podríamos hacer. el número que hay después de la historia, ¿qué es? En el nombre de la imagen. Acá, donde dice página, el primero es nuestra historia, ¿cierto? Sí. Guión, nuestro episodio, Ah, el episodio. guión, el tipo de documento que nosotros tenemos configurados acá, ¿cierto? Ese tipo, ¿se acuerdan que fue lo que seleccioné aquí a la izquierda? Ese es el que nos muestra. Luego nos muestra el consecutivo interno de la aplicación, de ese movimiento, la fecha y el número de páginas que estamos observando. Por ejemplo, aquí yo voy a escanear un consentimiento. Nueva página, le voy a decir que es clínico, o le digo que es un consentimiento informado, como nos dijo Carlos, el tipo lo podemos detallar tan básico como queremos manejarlo en el intro de la institución. Aquí le voy a decir consentimiento. Si ven que en esta página nos dice 2, si yo despliego, me muestra 1 y me muestra 2, porque yo tengo un PDF y ese tiene 2 paginitas. Le coloco alguna observación. Si queremos apropiarla, le digo guardar y él ya queda clasificado también en la parte visual. Josefina fue la que me preguntó, ¿cierto? Estoy viendo en cuentas médicas y necesito revisar qué soportes le escanearon, no importando sea si clínicos o administrativos, ¿cierto? Sí, correcto. Cuando ingresamos por primera vez a la atención, si yo no le toco ninguno de estos filtros, si ves que me muestra toda la data que tiene el paciente escaneado. Ujú. Si yo ya empiezo a jugar aquí con los filtros, él ya me empieza a resumir. Ah, Si yo ya. lo quito, te muestra todo, ¿vale? Para tranquilidad de todos. O sea, la clasificación está administrativo, clínico y otros. Cuando yo no selecciono ni administrativo ni clínico, automáticamente toma el otro. Él me va a mostrar todo lo que yo tenga escaneado, no importando estas clasificaciones, en esta partecita. Ujú. ¿Listo? O en la clasificación otros es para qué. Ya te digo. Entonces acá, otro documento. Ahora te configuramos uno porque no lo configuramos acá. Como otro documento que quieren que ingresemos. El certificado de servicio recibido. Listo. Dame un segundo, me salgo de acá para que tome. Acá, si ves que en la clasificación no lo tengo como check,
pero aquí me muestra que es una clasificación otro. Ya. ¿Listo? Y pregunto otra cosa, esto está en la historia clínica, como esto lo puedo tomar desde cuentas médicas para hacer la radicación de soportes, que sería lo de la historia. Yo misma lo podría tomar para llevarlo a radicación. Vamos ¿O a no ver lo permite? Vamos a ver las rutas donde yo puedo hacer el escaneo o la consulta del escaneo de ciertos documentos, ¿cierto? Que es de pronto la duda. Entonces, vamos a devolvernos un segundo acá, como para un puntico ahí aparte. Entonces, en los tipos de documentos a escanear, entonces yo le ingreso un código de 3 dígitos, una descripción, lo clasifico, le doy un orden visual, el cómo lo queremos allá ingresar. Él me toma un orden de la aplicación. Puede ser que yo le diga que este otro documento es 2, pero aquí el orden como yo le ingresé me va guardando. Tenemos una fecha inicial, una final, que esté activo, que tenga un lugar de repositorio, que maneja la firma, el color, la calidad. Y en la parte inferior, dependiendo de cada ítem, voy haciendo el ingreso de esas clasificaciones, esas subclasificaciones, llamémoslos así. Entonces, por cada uno de ellos, yo tengo una data diferente en la parte inferior. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿No? ¿Ninguna? Listo. Entonces, acá, admisiones. En la parte de ingreso a pacientes. Como estamos hablando que estamos ingresando a pacientes particulares propios con nombres identificados, vamos a buscar a nuestro paciente. Entonces acá tenemos a Joan, ¿cierto? Aquí en la parte superior tenemos el icono de escaneo y nos muestra a Josefina. Aquí, como viste, hicimos los movimientos en lo clínico, pero también nos refleja aquí en la parte administrativa. Y desde aquí tú también puedes hacer el movimiento de escaneo. Lo podemos hacer también desde ayudas. En ingreso a ayudas, no voy a llamar a Joan, sino paciente de atención ambulatoria. Voy a llamar a este paciente y le quiero ingresar en el encabezado, también se encuentra el icono de escaneo para hacer la acción. Digo nuevo, nueva página, tal cualito. Ahorita me hicieron la pregunta, Lisette, ¿cierto? Este paciente sí viste que fue en enero la atención y aquí le estoy ingresando ese documento a esta fecha actual. Él me lo trae con el proceso del log de auditoría de la fecha y hora del momento de hoy. Josefina, ¿qué va a aclarar tu pregunta? Y en la aplicación de facturación también. A ver, vamos a mirar. Nunca lo he hecho por facturación, pero miremos. Yo creo que facturación no he visto ese icono de escaneo, porque como ahí tengo cargos, tenemos cargos, eso está en admisiones y en ayudas. Sí, solamente en esas dos funcionalidades en las aplicaciones administrativas, admisiones y ayudas. Ah, ya. Que lo puedes consultar. En el repositorio, ¿cómo queda guardado? Así como tú mostraste ahorita el nombrecito con todos los números largos. Sí, señora, así mismo va a quedar ahí en el repositorio. O sea que, por ejemplo, Josefina buscaría el repositorio y buscaría por acá. Sí, señora. Para facturación. Pero, sí. Pero no tiene necesidad de entrar al repositorio. No puede hacer la consulta desde la aplicación. Ah, bueno, porque no es para Josefina por decir para que no entre historia o ayudas. A una carpeta. Exacto. Sí, señora. Digamos como lo dijimos en el repositorio, él me lo va a organizar por año, por el mes, por el día en que estamos haciendo la acción. A Josefina le va a quedar difícil, entre comillas, porque no sabemos
qué día de 300 o de 150 o de un día solamente, pues de un día es fácil, pero de sus largas estancias, ¿en qué momento le hicieron ese Sí, escaneo? porque ahí no está el nombre de qué contiene cada Exacto, archivo. habría que renombrar el archivo y decir cédula Lina María Vázquez, pues porque si no, O sea, por ende, es para ver terrible. esto tienen que entrar a historia. Sí, señor. Porque hoy, pues, actualmente, por ejemplo, lo que logramos hacer es en el momento pues que ingresa un paciente a admisiones, se hace una carpeta de la historia de ingreso. Y en esa historia de ingreso vamos llevando todo lo que va ingresando al paciente durante toda la estancia, todo lo que se escanea, o sea, todo lo que va ingresando a la, digamos, por ejemplo, si fuera la cédula, el certificado de servicio recibido, todo lo que tenga que ver con las ayudas diagnósticas, biopsias, todo, todo. Y en el momento, que el paciente ya va a salir, ahí organizamos la cuenta. Cuando tú dices carpeta, ¿es una carpeta física que se traslada dependiendo del paciente? ¿O es una carpeta virtual en un repositorio? Me perdí ahí. Ah, es una ruta. La ruta, pongamos que es esa, la C. Ok. La ruta Perfecto. C, que admisiones es la que ingresa y pone la número, historia, número tal, historia y número de ingreso tal, ¿sí? Así como estamos, la misma ruta, ¿sí? Del paciente que está ingresando hoy, tanto que ingrese por hemodinámica, cirugía o hospitalización. Y ahí empezamos a ingresar todo, desde que ingresa hoy, ¿cierto? Entonces se arma la carpeta con la historia de ingreso y se le ingresa, digamos, un certificado de servicio no post, ese de MIPRES, porque como tienen que firmar ese certificado, entonces ahí se ingresa el primer certificado, el certificado de servicio recibido, y ahí iniciamos como con lo que es el ingreso del paciente. Luego, si salió un resultado de un eco, se ingresa el eco. Si salió un resultado de una biopsia. Y digamos que al final ya el paciente está de alta, entonces se pone la epicrisis y todo lo que requería. Y se ingresa la tapa de la factura cuando se hace la facturación electrónica y el detalle de cargos. Y ya una persona se encarga, ya no es el de admisiones, sino otra persona se encarga de hacer la revisión de la factura completa y hacer una relación de envío para pasarla a la radicación. Eso es lo que hacemos, ¿cierto? Es decir, que a esta carpeta le voy metiendo todo eso acá, el inventario, 20 documentos o X documentos, ¿cierto? Sí. Y luego de eso, qué pena. Ay, denme un segundo, qué pena. Ya. Entonces acá te ingresan los 20 documentos y luego allá tu proceso, entonces él viene, entra a la carpeta y dice, esto lo necesito, no lo veo importante, me llevo de esos 20 solo 7, ¿cierto? Porque se lleva la carpeta. Se lleva todo. Carpeta, y mejor dicho, cambia el número de historia de ingreso por el número de la factura. Y nos la llevamos a una carpeta de proceso por radicar. Ok. Se encarga de organizarla. Si quieres, te muestro más o menos la ruta. Sabes que lo malo es porque aquí, digamos, que no tengo cómo cambiar la configuración. Digamos que esto ya viene quemado por el sistema. Entonces, sería que tu usuario, llamémoslo así, lo está escaneando, pero lo tome de aquí y se lo lleve a esa carpeta, entre comillas, que tú vienes manejando. Sí. Es como, listo, lo subí, lo escanearon, muy juiciosos, no importando de dónde sea, pero yo tengo que ir allá y decirle ahora, váyase a la carpeta de la historia 1947-44 para tu proceso final, ¿cierto? Sí. Ese sería, bueno, digamos que esa parte de proceso ya hay una sesión más adelante con Selene y el equipo para hacer la revisión de cómo sería el proceso adecuado para cada rol de trabajo, ¿cierto, Selene? Sí, señora, sí, ya después hacemos la sesión de revisión de proceso. Ok. Entonces les estaba contando. Tenemos ya aquí desde la parte de ayudas, ¿cierto? Y tenemos desde admisiones el poder hacer el escaneo de esos documentos para el paciente. Podemos hacerlo para paciente inactivo, ya vimos que sí. Desde aquí, desde el paciente activo, podemos ingresar desde gestión de historias, sería por acá por la ruta, y aquí le activamos el icono para hacer la consulta de esas atenciones anteriores o inactivas que nos contaba Lisette. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Todos quedaron asustados.
Espera y verá que la empecemos a usar. La ruta del repositorio nos la da sistema, ¿cierto? Pues la carpeta donde va a quedar. Esa Sí, ruta. eso hay que revisarlo con el área de infraestructura donde podemos guardar esa Listo. información para que quede centralizada. Exacto. Ujú. Entonces, ya hablamos de esa parte como vimos. Entonces, tenemos campos constantes, el maestro para que nos clasifique. Luego sigue el maestro de tipo de documentos a escanear, que es el que vimos que dependiendo la descripción, dependiendo el detalle y demás. Estos serían nuestros dos maestros a realizar la configuración. Luego hablamos que para cada una de esas acciones que hicimos en este espacio, tengo que decirle que tengo que darle unos permisos a un grupo de usuarios. Entonces aquí a mi grupo para la aplicación GXDoc. Selene, ¿cómo es el nombre? GXDoc. Escaneo de documentos para realizar las acciones de nuevo, eliminar, imprimir, cortar, observaciones y demás ítems que tenemos en este espacio. Pero como estábamos hablando que yo estoy ingresando, digamos que desde admisiones y desde ayudas, ese ya lo trae inmerso. Pero para tablero, desde tablero, lo hacemos desde permítame un segundo. Para la parte del tablero, de esta partecita que los usuarios puedan ingresar desde aquí a hacer el escaneo de los documentos, el programa se llama Chiepi AC1 para la opción de escaneo, se deja sí o no. Esos son los dos programas que se debe terminar para dar los permisos. ¿Alguna pregunta? Y así se tiene que llamar. Uno no le puede poner así como un nombre que sea más sugestivo, como escaneo, por ejemplo. O sea, Acá. ahí es claro, ahí dice escanear documentos, listo. Ahí hasta yo entiendo. Pero para llamarlo, o eso me aparece automáticamente ahí, así tal cual me lo estás mostrando. Este es el nombre técnico que llamamos nuestros compañeros de sistemas, doctora Lina, nos dan los permisos para cada grupo. No, sí, Para yo te entiendo. Lo que yo te pregunto es, bueno, eso, yo soy ese usuario, yo soy tú, y yo Sí. voy a escanear documentos. Ahí me queda claro que me dirijo hacia escanear documentos, listo. Le das, por favor, clic ahí donde dice escanear. Con gusto. Eso. Y ahí de una me lleva a ese archivo. Ah, bueno, espérame. A la Entonces yo ahí ventana. tengo que buscar. Aquí entonces si lo vas a buscar, perfecto, tú seleccionas cada ítem, pero si vas a hacer la acción, te seleccionas nuevo documento e inicias nueva página y activas dependiendo esa ¿Cómo empezaste a clasificación mostrar? y ese nombre. Ok. Sí, señora. Ok. Y si lo voy a buscar, me devuelvo ahí y ahí sí Y ya aquí, está la lista, pues. para que puede ser muy consultarte. larga. Ok, gracias. Doctora Lina, ¿y cómo se llama el programita? Ah, ¿Qué? Yo no sé sobre lo que ¿Cómo? chipi, una cosa así. Chipi chipi es un camarón. No, eso sí sé qué es, pero es que se me parece, eso es lo único que se me parece. Chiep 2, por eso pregunto, porque si me ponen a mí a buscar eso, hasta ahí llega. Bueno, doctora Lina, menos mal tenemos un equipo muy chévere de sistemas allá y Sí, administrados. pero eso digo, pongámosle un nombre pispito que me sea más sugestivo, porque esa cosa china, no sé qué es. Imagínese el médico de urgencias tratando de buscar el CHIEPS, no sé qué cosa. Me mata. Tranquila. Esto es para nosotros, digamos, los que hacemos la configuración, que eso lo hacemos desde el inicio a un grupo. Sabemos que vamos a crear el grupo de médicos, entonces nosotros sabemos que esta partecita, el encabezado, es el grupo de médicos y estos son los permisos a las diferentes acciones dentro del tablero. Pero estos códigos... O sea, yo ignoro, voy a ignorar nosotros, ese tablero para mi paz mental. Sí. Exacto, para Pues eso transparente. Todos viciosos, pero para mí eso nada. Listo. Exacto, sí, señora. Para nosotros que le vamos a dejar bonito allá el sistema, sí. perfecto. Tiene que aprender.
Pero para igual eso no. es pregunta del Ustedes examen. aprenden, ustedes pregunten el examen, ¡guau! Y Apúntalo, doctora. enseguida les pregunto yo a ustedes que qué significa una biopsia transrenal, entonces usted me dice, listo. Listo. Vamos a hacerle la biopsia al riñón del paciente para saber si tiene una enfermedad renal. Listo. Listo, doctora. Muchas gracias. Entonces, aquí como le estábamos contando, entonces ya tenemos las entradas. Esta es nuestra capacitación Liliana, perdón. de maestro. En ayudas y en admisiones hay que dar permiso también a ese icono. Estas se activan de forma automática. No tengo como tal uno que diga escaneo o algo así. Este sí O sea, ya que lo todos trae los inmerso. usuarios que tengan la ventana de ingreso de admisiones o la opción de ingreso de ayudas tienen permiso de escaneo. Tienen activación del icono. Recuerda, icono. Sí, Si el yo icono. le ingreso ChiESDoc, entonces ya le estamos dando el permiso para ingresar a la ventana a hacer las acciones. Ajá, exacto. Listo. Entonces, por eso te decía que siempre van dos en conjunto. O ¿Alguna sea, pregunta? esa de Chiexto, esa la tiene que activar ¿quién? Sistemas. Acuérdense que ya Los estamos en la permisos. configuración de maestros y dentro de esos tenemos unos permisos, que es que realizan nuestros compañeros. ¿Me corrige, Selene? ¿Sí es sistemas? Sí, señora. Exacto, entonces ellos son los que ellos determinan, dependiendo de mi grupo, si yo soy facturación y voy a hacer el proceso de escaneo, listo, entonces, aparte de darle las rutas, ya sea desde ayudas, desde admisiones o desde el tablero, yo tengo que decirle a ese grupo, usted puede hacer X acción. ¿Usted fue la que me preguntó? Sí, yo. Sí, O sea, ellos van a este maestro y nos activan a los que podamos hacer escaneo. Exacto. Por ejemplo, Lisette y Josefina se reunieron y determinaron, ellos no van a poder eliminar, entonces este eliminar queda en N. ¿Qué se refiere a eliminar? Que yo vengo acá certificado y le digo, chao, lo borré y quedó. Se perdió, ¿cierto? Exacto. Padre Santo. No, Exacto. a nosotros no nos gusta dar permisos de eliminar ni de borrar, nada. Sí, es porque mejor queda la porque uno vulnerabilidad de la en el data. afán ahí no lo borra sin querer. Exacto. Ni para uno mismo, pues. Si uno se equivoca, mejor deja ahí el error. Exacto. Mejor ahí hacer la observación o hacer la aclaración a posterior. Pero entonces quiere decir que este botoncito le vamos a decir que no y él va a quedar inactivo. Va a estar visible, pero si yo lo selecciono, va a quedar en un grisáceo, es decir, va a estar inactivo. ¿Listo? Para la tranquilidad de todos. ¿Preguntas? ¿O ya me puedo ir con el examen? ¿Nos puede más o menos sapear las preguntas antes de...? Ay, ya se las sapié hace rato. ChiESDoc, acuérdense. Carlos, no ayudes. No, pero pregúntele al que lo tenga que hacer, no le vayan a preguntar a una. Pues, o sea, yo no tengo que hacer eso, yo no me voy a aprender eso. Mi pobre cerebro no alcanza. Listo. Voy a dejarte presentar un momento. ¿Tenemos alguna pregunta? Eso es nuestros maestros de configuración. Vimos un poquito de movimientos adicionales. Iris, ¿alguna pregunta? No, Eliana, todo bien. ¿Todo bien? Listo. Sí. No, las preguntas que yo sí tengo son, pues, ¿cómo pudiera yo enlazar ese tema del escaneo con respecto a la parte que yo manejo de lo que es gestión documental empírica para poder hacer la radicación con las entidades? Como ahora se maneja todo de forma virtual, es como lo pudiera yo enlazar, como desde el tema de lo que estaba manejando Serviente, pero no sé si se tenga que esperar a cómo se hace el movimiento pues en la aplicación, el mirar el proceso, o lo de Serviente es así ya. Okay. A nivel del proceso de escaneo, tranquila doctora, a nivel del proceso de escaneo, lo vimos que esta es la aplicación y la ejecución. Cuando entremos a revisar el proceso, cuando ya Selene se reúna con ustedes y hacer el cómo se hace el movimiento, ya ahí, ya cuando hagamos la parte de la práctica en la aplicación,
ahí reforzamos frente a lo que ustedes también hicieron de proceso, ¿sí? No, para no adelantarnos, ¿cierto, Selene? Sí, señora, sí. La idea es que después de esta capacitación, como hemos hecho con las anteriores, hacemos una reunión para revisar el proceso. Ahí se llevan pues como todos esos puntos donde se podría escanear, qué tipos de documentos se deberían pues escanear. Ya después se define, digamos, un primer proceso. Si hay inquietudes, lo revisamos con Eliana y esperamos, hacemos configuración y luego de ahí esperamos entonces la segunda capacitación, que es de todo el proceso completo, todo el movimiento. Y ahí sí, si hay que hacer ajustes en el proceso, se realizan, o si no, pues ya se implementa pues el proceso definido. Pero sí, primero hacemos como una primera reunión para revisar el proceso. Listo. Bueno, perfecto. Gracias. Listo. Con gusto. En el chat les acabo de agregar el link para que por favor me colaboren con una evaluación del capacitador y de la capacitación. Eliana, ¿puedo Por detener eso se fue la doctora Lina. Sí, señor. Ya puede. ¿Puedo detener la grabación? Sí, señor Eddie, muy amable. Sí, Iris, nuestra doctora se ausentó preciso cuando más la necesitábamos. Sí, para la evaluación se fue. Esta evaluación